fútbol charrúa. Diego Aguirre fue el autor del gol en aquella final de Copa Libertadores en la que el América de Cali perdió una final más. Así que Aguirre sigue siendo protagonista del Peñarol, ahora como su manejador. En las semifinales, River Plate con Borja el colombiano frente a Atlético Mineiro, y Peñarol enfrentará al Botafogo. Esa final será el 30 de noviembre y todo pinta que se jugará en el Monumental de River Plate. Y acaba de salir los grupos de la Champions League femenina. Habrá duelos entre colombianas. El grupo A tiene al Galatasaray con Cata Usme, la estrella capitana de la selección Colombia. En ese grupo A tendrá que enfrentar el Galatasaray turco al Lyon, al Wolfsburgo y a la Roma. En el grupo B, Chelsea, el de Mayra Ramírez, se verá las caras con Real Madrid, con Linda Caicedo a bordo. Mayra y Linda en fase de grupos se enfrentarán ante el Twente y el Celtic. El grupo C también tendrá colombiana, el Bayern Múnich con Ana María Guzmán, la Mona Guzmán, frente al Arsenal, Juventus y Valerenga. Y en el grupo D, Barcelona, Manchester City, el Polten y el Hammarby. Es el panorama del fútbol internacional, la Champions femenina. Y atentos, porque hoy Camila Osorio estará en acción, buscará su tercera ronda, el paso a la tercera fase del China Open frente a Amanda Anisimova, la estadounidense, hoy 34 del mundo. Cami aspira a volver al grupo de las 50 mejores del planeta. 7-2, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Disturbios que se extendieron hasta las 2 de la mañana, producto de los muy graves enfrentamientos de anoche en el estadio Atanasio Girardot. A los hinchas de Junior, que terminaron enfrascados en esa gresca, a cuchillo, a golpes, lo sacaron esta madrugada en 6 buses, escoltados por la Policía Nacional. Unas imágenes increíbles alrededor de la golpista. A cuchillo, armas blancas, una batalla que arrancó en la tribuna norte que se extendió a la occidental. Esta mañana hay 20 hinchas y un policía heridos, gravemente heridos, porque el robo de una bandera, que ellos llaman un trapo, desató la batalla campal dentro y fuera del estadio. Después en el centro comercial en el Obelisco, en la calle 70, todo alrededor del estadio Atanasio Girardot, a donde se extendió la guerra de las barras bravas. Una pelea que comenzó en la tribuna occidental, luego en la norte. Los hinchas de Nacional estaban celebrando el segundo gol. El partido termina suspendido por orden de la DIMAYOR. Era imposible jugarlo en la gramilla, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en las tribunas. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes y tú eres lo que hablas. Por eso ten cuidado con lo que dices. Yo creo que las palabras tienen poder. Las palabras crean realidades. Por eso uno no puede tener una expresión que lo dañe, una expresión que daña a los demás, una expresión que augure situaciones trágicas. ¿Sabes por qué? Porque nos disponemos a construir eso. Porque la palabra expresa la fuerza y el valor que hay dentro. Por eso hoy te quiero pedir que evites esas declaraciones, que evites esas expresiones que dañan y que destruyen. Ten la certeza que el amor, la bondad, la solidaridad son siempre los valores que deben construir felicidad. Por eso, expresa amor, bondad, solidaridad. Tú sabes. Inminente importación de gas que viene para Colombia el año entrante para atender la demanda de empresas y de hogares, porque se están acabando las reservas, una cosa que nunca había pasado en Colombia y que abre la puerta enseguida a incrementar el precio del gas de los servicios públicos. Promigas calcula que si la mitad del gas natural el año entrante es importado, pagaremos 23%, sería el golpe.
y dice que reemplazar el gas natural por fuentes de energía otras podría costarle al país hasta 390 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de 23 reformas tributarias, lo cual hace impensable en el tema de hidrógeno o de energías alternativas. A esta advertencia de Promigas responde Ecopetrol en un comunicado en el que asegura que está haciendo todo para garantizar el abastecimiento de gas, pero que hay que ahorrar, dice, rebalancear y optimizar la exploración y la refinería. El presidente Ricardo Roa, que estuvo anoche en los actos de Promigas aquí en Bogotá, dice que hay que sustituir gas natural por líquidos combustibles fósiles durante los periodos críticos de transición energética, es decir, ya. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 7 minutos. Ecopetrol informa que está tomando medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento de gas en Colombia el año entrante. Había dicho Promigas, que reúne a 22 empresas que distribuyen el gas en Colombia, que el año entrante tendremos que importar gas. El doctor Ricardo Roa es el presidente de Ecopetrol, la gran empresa de hidrocarburos en Colombia. Doctor Roa, bienvenido, muy buenos días. Néstor, buenos días para usted y toda su audiencia. Sé que está a punto de comenzar junta directiva esta mañana, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos hoy la segunda sesión de la junta directiva de Ecopetrol. Siempre se demora 2 días enteros, entonces ayer estuvimos en junta y hoy tenemos así que la otra sesión de comités. Le agradezco que usted saque estos minutos para informarle, doctor Roa, si es tan amable, a los oyentes. Puede haber escasez de gas el año entrante en Colombia y consecuentemente, si hay escasez, podrían dispararse, dice Promigas, entre 20 y 30% el costo de los servicios de gas en nuestro país, doctor Roa. Néstor, sí hemos venido anunciando, yo desde el mes de abril hice este anuncio al país de que veníamos detectando unos faltantes importantes de gas para tener el mercado desde la producción nacional, sobre los cuales hace necesario contar y seguir contando con la infraestructura de gasificación del SPEC allá en Cartagena, que durante los últimos años y de verdad desde el 2017 viene sirviendo como soporte para el abastecimiento de gas. ¿Aló? Sí, le estoy oyendo, doctor Roa, sí, señor. Es que aquí me entraba una llamada interrumpiendo. No, señor, aquí estoy, tranquilo. Entonces, desde el 2017 se vienen las importaciones, las vivimos en una porción muy significativa en el mes de abril. Prácticamente se utilizó prácticamente el 40% del gas que consumió el país en ese momento fue a través de esa infraestructura que ha mostrado una capacidad de unos 450 millones de pies cúbicos día y que ha anunciado una expansión de unos 58 o 60 millones de pies cúbicos día adicionales. De ahí es que estamos nosotros considerando que la manera más rápida y oportuna, seguramente con impacto, sí, ya lo hemos venido diciendo, yo lo dije también cuando hicimos el lanzamiento del la nueva instalación, el nuevo Instituto Colombiano de Energías, de Petróleo y Energía, es la transición que teníamos que pensar en que sí iba a haber necesidad de tener seguramente un costo mayor en la molécula asociado a esa mayor importación a través de esa infraestructura. Sí, doctor Roa, ¿y a través de qué gasoducto sería esa importación? ¿A quién le vamos a comprar gas? ¿En qué cantidades? Y económicamente, ¿cómo nos va a pegar? El ejercicio que hizo Promigas ayer sí mostraba un incremento promedio para la demanda residencial, de cercano al 23%, le vi en sus gráficas. Nosotros tenemos unos ejercicios que nos muestran unos impactos un tanto diferentes. Esto comparados con la situación actual que hemos venido teniendo de suministro de gas, donde, insisto, ya hemos venido importando cantidades significativas y por eso el impacto esperaríamos que no fuera mayor. Pensar que traer gas desde arriba, desde el Caribe,
y moverlo por los tubos de Promigas y de TGI, que son los dueños de la infraestructura de transporte de gas en el país. Pues cuando esa molécula se recibe en Cartagena y llega hasta Jumbo, por todo ese recorrido y por la metodología actual regulatoria, hace que el gas llegue al suroccidente colombiano a un mayor precio. Hemos hecho ejercicios, Néstor, según los cuales la molécula, el gas natural importado vía Buenaventura, podría resultarle más económico al mercado del suroccidente colombiano, y esos son los ejercicios que estamos haciendo. De eso tenemos 8 proyectos, 3 en Buenaventura, 5 en la costa, que nos están ofertando entre 50 y 500 gigavatios día de gas. Esos son los proyectos que estamos evaluando, y a más tardar en noviembre estaremos anunciando la decisión de al menos una de esas soluciones adicionales para garantizar el suministro de gas al país. A ver, doctor Roa, es que discúlpeme que no entendí. Usted dice, en noviembre anunciamos a quién le vamos a comprar gas o por dónde lo vamos a traer. Esas son las dos cosas que hay que resolver, porque tenemos 9 alternativas que estamos evaluando muy rápido, según las cuales en total en el consolidado estamos recibiendo propuestas para entregar entre 50 y 400 gigavatios día de gas. Esto lógicamente a partir de mediados del 26 y hasta enero del 27 para proveer esos faltantes que en esos años hemos detectado. Y ese gas importado ya estamos recibiendo propuestas entre 50, 60 y 70 gigavatios día por el puerto de Buenaventura, en las que podría tenerse allá al final para el usuario una tarifa más barata que traer el gas desde Cartagena hasta Jumbo. Doctor Roa, dice usted, la vía sería la que a usted le gusta, es Buenaventura. ¿Sería gas traído de dónde? Pues ese gas está en el mercado, es gas natural licuado, y el que el mercado norteamericano provee prácticamente el 20% de todo el mercado mundial. Entonces, es gas natural licuado que hay en el mercado en abundancia y que hoy está mostrando un precio como molécula más bajo que ha caído en los últimos años. Doctor Roa, me pierdo en una cosa. Usted me está confirmando efectivamente que el año entrante vamos a tener que importar gas, que es lo que había dicho Promigas, y usted me dice, sí, lo vengo diciendo desde abril y es cierto. Lo que no entiendo es la exministra Irene Vélez lo dijo ella y puso a decir al presidente Petro en el foro de Davos que nosotros teníamos reservas de gas, y se inventó, usted se acuerda el cuento del año pasado, que teníamos reservas de gas hasta el año 2030 y pico. ¿Qué pasó con esa narrativa? Bueno, yo realmente los balances, los ejercicios que hacemos, seguramente la ministra estaba incorporando o teniendo en su balance y en su suma, en su cuenta, el gas, pues las reservas que se consideran 3P, 2P y 1P, y pues eso es un ejercicio de metodología probabilística que quizás en ese momento no se comprendió bien. La lectura que hoy tengo yo, y como lo hemos venido diciendo, va a haber unos faltantes de gas el año entrante que están cercanos a los 67 gigavatios día, luego se va a subir a 180 y después de ahí para adelante a 300 y hasta 500 si no incorporamos reservas, y esos son los ejercicios de mediano y largo plazo que hemos anunciado. Yo sé que usted es técnico y que conoce bien, y sé que las P son probable, posible, reservas tal, pero ese cuento, la verdad, doctor Roa, eso fue un gran embuste que se echó la ministra del momento. Ese cuento de que teníamos gas contado un año después que vamos a tener que importar porque se nos acabó el gas, eso es impresentable. Pero sobre eso no voy a referirme yo. En su momento la ministra tendría sus balances. Lo digo yo en voz alta. A mí me corresponde entregar los números con la claridad para que el país entienda en qué cantidades estamos en déficit, en qué proyectos y alternativas tenemos para garantizar el abastecimiento de gas, y entendiendo y siendo claros también con el país que seguramente vamos a tener gas, sí va a haber, pero seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo de pagarlo más costoso de lo que hoy está haciendo en el contexto del mercado nacional. Doctor Roa, ¿por qué hace apenas horas en la cuenta de Twitter el presidente Petro dice el año entrante no habrá déficit de gas, y usted está diciendo aquí al aire en Blue Radio una cosa totalmente diferente? No, ayer anunciamos un paquete de medidas justamente para asegurar ese abastecimiento. Néstor, hay unas medidas de regulación que no nos permiten hacer una venta al mercado. Ya yo ayer anuncié, son 551 gigavatios día que nosotros ya tenemos comprometidos para el año
2025. Para el año entrante, 551 gigavatios día son el 65% de la demanda nacional, que es el gas que nosotros estamos en capacidad de producir. Los otros productores tienen que hacer su esfuerzo también y colocar las moléculas que ellos tengan a disposición. En nuestro balance estamos ya comprometidos en contratos para atender el 65% de la demanda, que es nuestra capacidad. Internamente tenemos 250 millones de BTU día de gas que consumimos, y ese es el otro aporte que hace Ecopetrol. Siempre hemos venido anunciando un déficit entre unos 60 y 80 gigavatios día, esto en función de la demanda, pero también aquí la invitación es a la demanda, a los consumidores de gas, a que podamos tener un racionamiento, a que a efectos de evitar un racionamiento tengamos racionalidad en el consumo, que es la invitación que hay que hacer. Sí, doctor Roa, pero es que el presidente Petro dice a renglón seguido que las reservas pueden sostener la demanda de gas por varios años en Colombia. ¿El presidente no está informado sobre cuál es el estado actual de la situación? Pues hoy la relación reservas-producción de gas nos hablan de que estamos con unos recursos disponibles para 6.7 años de duración. Esto si no incorporamos más, pero nosotros seguimos trabajando en la reposición de las reservas de crudo y de gas para asegurar ese abastecimiento. Nosotros nos hemos quedado quietos. Primero, hemos hecho un ejercicio de autobalanceo en el que hemos liberado el 10% de los 240 gigavatios día que consumimos. Ahí estamos poniendo a disposición del mercado otros 24 gigavatios día. Estamos proponiendo, como lo dice el comunicado, dejar de utilizar gas en los momentos críticos en nuestros procesos, en nuestras refinerías donde lo utilizamos para generación, sustituirlo por diésel, por GLP, y liberar ese gas. Esos son los ejercicios que hemos venido haciendo, en los cuales estamos garantizando que no habría necesidad de gas, digamos, con la importación, lógicamente, que hemos venido haciendo históricamente. Doctor Roa, me pierdo en algo. Si tenemos reservas para más de 6 años, reservas de gas quiero decir, ¿por qué vamos a importar gas? Si yo tengo unos ahorros en mi cuenta, ¿para qué necesito ir al banco a pedir un préstamo? Ricardo, buenos días. Porque es que los balances en la producción, uno no puede decir, venga, saco todo el gas y en cambio de consumirlo en 6.7 años, lo consumo en 4 mientras entran las reservas del offshore. La producción, esto está asociado a las condiciones de las explotaciones que se hacen de cada uno de los activos, y en esa medida, pues los regímenes de producción tienen esa gradualidad y esa posibilidad de atender la demanda en las cantidades que hoy hemos planteado. Si fuera posible sacar en estos 2 o 3 años esos miles de barriles equivalentes de gas que hoy tenemos en nuestras reservas, pues no haría falta ni habría necesidad de estar importando gas como lo hemos venido haciendo desde el 2017. Siguiendo con mi ejemplo, doctor Roa, esas reservas de gas no están disponibles hoy. Es decir, es como si yo tuviera mi plata en un CDT a 4 años, no puedo sacarla y por eso tengo que importarla. En el caso de mi ejemplo, ¿por eso tengo que ir a pedir plata al banco? Las reservas están disponibles y tienen una gradualidad de explotación. Exacto. Están ahí, pero hay que procesarlas y eso tarda un tiempo que no sería el tiempo suficiente para traerlas al funcionamiento y al uso de los colombianos. Es lo que le entiendo. Pues, Ricardo, desde que se hace una perforación hasta que se coloca la molécula en el sistema para que el consumo de los usuarios finales pueden tardarse entre 10 y 12 años. La propuesta nuestra que estamos haciendo es desarrollar estas reservas grandísimas que hemos detectado en el Mar Caribe en no más de 5 a 7 años. Ese es el aceleramiento que le estamos colocando a la actividad exploratoria a efectos de, en el mediano y largo plazo, asegurar y garantizar para el país el abastecimiento de gas natural y de todos los combustibles que el país requiere. Doctor Roa, en algún momento hablando con usted nos comentaba que era muy posible que a finales de este año, ya nos estamos acercando a la etapa final de este año, le iban a permitir a Ecopetrol traer un poco del gas que actualmente se extrae del Permian, del proyecto que tiene con Oxy en Estados Unidos. ¿Eso se va a materializar? ¿Vamos a traer gas del Permian para Colombia? No necesariamente gas del Permian. Nosotros vamos a tener la disponibilidad de comercializar cerca de 50 millones de pies cúbicos día
de la producción del Permian, pero esa molécula va a estar allá, se licúa ese gas y entra, como muchas de las moléculas de otros lados, de otros campos, a ser parte de esa molécula que se comercializa como gas natural licuado, como LNG, y estando allí se hace una especie de cobertura, se hace una especie de swap, y entraría no necesariamente esa molécula, sino el equivalente financieramente el valor de los 50 millones de pies cúbicos día, podríamos estarlo trayendo como molécula nuestra. Esa molécula tiene un precio, dependiendo del campo donde se produzca, luego se licúa y volverlo líquido ya se puede transportar, y luego transportado se trae a la regasificadora y se tiene otro costo. Por eso estamos diciendo que independiente de donde venga la molécula, el gas natural licuado está ahí en el mercado, es un mercado dinámico, abierto, libre, al cual se puede acceder en cualquier momento, y en eso es que estamos diciendo que se podría tener una disponibilidad de esa molécula, lógicamente licuándola, transportándola, regasificándola e internándola dentro de la infraestructura de transporte nacional. Si usted como presidente de Ecopetrol y Promigas están diciendo que el precio del gas sube 20 y pico, 23%, ¿cierto? Más o menos. Yo no, Néstor, yo dije que nuestros análisis nos daban entre un 10 y 12% de incremento al sector residencial. El de Promigas es el que le da 23%. Sí, señor. ¿Entre el 10 y el 12% del aumento en el precio del recibo al final para el usuario? Sí. Pues de la molécula de gas en la compra. Esto es toda una componente de elementos. Pero la gente, producción, la molécula, si sube la molécula 10 o 12%, pues sube el precio de la factura. Sí, claro. Hay que mirar qué tanto pesa, como en el sector eléctrico, en el gas, la producción. Doctor, y los demás componentes están regulados y siguen siendo los mismos. Vamos a suponer que el precio del gas va a subir eso 10, 15% el año entrante. ¿Usted tiene un cálculo de en qué momento sería el golpe en los recibos? Pues la fecha va a ser justamente va a empezar a impactar en el momento en que se haga necesaria la importación y este mayor precio, pero ese momento va a depender de la dinámica entre la demanda y la producción que están teniendo los distintos productores de gas en el país. Si usted me dice que solamente en noviembre de este año, dentro de un mes y pico, vamos a saber por dónde y a quién le compramos, ¿por qué sabe ya cuánto va a subir el precio del gas? Pues porque se conocen los precios del mercado y se conocen las distintas alternativas de precio que estamos evaluando y que en este momento entenderá, Néstor, hay acuerdos de confidencialidad entre los distintos proponentes. Entiendo. Sobre los cuales no podemos revelar información adicional a la que le estoy mencionando. ¿El gas que vamos a comprar tiene alguna característica ecológica? No, es gas natural licuado, es gas metano, la molécula es gas metano en un 97-98% de su composición. No tiene ninguna discriminación en su composición físico-química. Es básicamente gas del mismo que tenemos en Colombia, gas combustible fósil. Sí, señor, no es como el gas de Venezuela, que es un gas que es alto en azufre y que por eso merece un tratamiento adicional. Y doctor Roa, explíqueme por qué nosotros no producimos, explotamos el gas de Colombia y lo compramos de afuera si es exactamente el mismo gas. Néstor, porque no se hicieron proyectos de incorporación de reservas en los últimos 10 años y por eso no tenemos hoy gas. Nosotros lo que estamos haciendo es explorando y buscando y perforando y madurando y desarrollando esos recursos, reservas que hemos encontrado para que no pase lo mismo en los próximos 10 años. Esta crisis que estamos viviendo de que vamos a tener que importar lo que tenemos, doctor Roa, ¿no es producto de una posición política del presidente Petro que no le gusta el gas colombiano, que no le gusta la exploración del gas en Colombia? No es así, Néstor, y eso lo hemos venido demostrando en estos años y medio que llevo aquí, dedicándole recursos a perforar en las áreas. Tenemos 48 contratos de exploración que estamos utilizando. Ya hablé de 8 contratos más que estamos revisando, que estaban en modo suspensión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas y Energía, tratando de reactivar esas áreas que están asignadas y que por alguna circunstancia ambiental o de orden público se tomó la decisión de dejarlas en modo suspendido. Son áreas adicionales en las que estamos pidiendo al gobierno liberar para poder hacer una mayor búsqueda de petróleo y gas, para seguir garantizando la reposición de reservas, que en una mayor producción de crudo y de gas pues demanda una reposición de esas reservas, y es en lo que estamos trabajando
este año fuertemente con esas Es que ahí está la gran paradoja, que según el presidente Gustavo Petro, el gas estaba precisamente a ser el gran combustible de la transición energética porque era mucho menos contaminante, y ahora la propuesta de Ecopetrol, entre otras, doctor Roa, es que las centrales térmicas del país que producen energía hasta el 50% en situaciones de escasez de lluvias, pues reemplacen ese gas natural por diésel o por gasolina. ¿Hay gasolina para ellos? ¿Hay suficiente diésel para esas centrales térmicas? ¿Y en cuánto también se nos va a subir esa facturita de energía por cuenta de ya no usar gas, sino combustibles mucho más costosos, doctor Roa? Paola, ese balance hay que hacerlo justamente considerando las circunstancias actuales de los embalses. Es preferible disponer de electrones y disponer de todas las alternativas tecnológicas que tenga el país para garantizar el suministro eléctrico, que ustedes ya saben que tiene repercusiones económicas a todo nivel. Entonces, en la medida en que evitemos ese racionamiento de electrones, de electricidad, pues no hace sentido pensar en que se va a subir 10 o 12 pesos el costo del kilovatio hora por cambiar internamente nosotros el consumo de gas a diésel o a GLP en nuestras centrales de generación. Recuerden que Ecopetrol tiene 1.300 megavatios de unidades, son 56 unidades de generación con gas y con líquidos, que hay una sustitución para poder liberar algo de ese gas para entregarle a los generadores térmicos y asegurar el suministro eléctrico, que debe ser la primera prioridad en la que estamos trabajando. Sí, va a tener un costo, lógicamente, los estamos evaluando, pero es mejor tener la energía que no tenerla. En eso es cierto que hay que hacer ese rebalanceo, y no es la primera vez. Sí, cada 5 o 6 años estamos teniendo la presencia de línea en la que la generación térmica pasa a aportar del 25-30% normal a un 50-55% de participación en la generación de energía. Por eso vamos a hacer ese ejercicio, ese rebalanceo, a efectos de asegurar que no va a haber racionamiento eléctrico, pero también asegurar que no va a faltar gas ni los combustibles que el país requiere para sus procesos. Ustedes los expertos dicen que la energía más cara es la que no se tiene, y eso es cierto, doctor Roa, pero quiero hacerle una última pregunta, porque ¿me escucha, doctor Roa? Ahí la última. La última pregunta. El ministro de Minas, Andrés Camacho, su colega, compañero de gabinete, doctor Roa, ha dicho que el gobierno plantea que a futuro los hogares colombianos dejen de usar gas natural. No sé si se cortó, Ricardo, perdóneme. Doctor Roa, ¿está? No, es que estaba ese pitico, creo que se fue. Albeiro. Aló. Ahí está. Sí. La última pregunta, doctor, sí, doctor Roa, mil disculpas. Le planteo la pregunta sobre lo que dijo su colega, el ministro de Minas, Andrés. ¿Me escucha? Ahí está. Creo que no está escuchando. Sí, está. Aló. Sí, doctor Roa, ¿nos oye? Doctor Roa. No. La pregunta, Ricardo, es... No, pues la pregunta es, ¿cómo piensa el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Cuál es el plan para que a futuro, como lo dijo el ministro de Minas, los hogares colombianos dejen de usar gas natural? Hoy la inmensa mayoría de los hogares colombianos cocinan con gas natural, los calentadores... Ricardo, ¿qué hacemos si no podemos cocinar con gas natural? Si el llamado es a que cambiemos el gas. Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Volvemos al cocinol? Pues esa es la gran pregunta, Néstor. ¿A la leña? O la idea es que tendremos una transición energética tan exitosa que los paneles solares y la energía solar, que son no hay mucho ningún país menos que pueda costosas, hacer eso en 2 años, Ricardo, lamentablemente. Que la energía, que el gas natural... Cuidado, nos van a volver a la leña. Ricardo, para efectos de consumo de gas para cocinar, usted tiene muy pocas alternativas. O la cocina eléctrica, que es carísima, o la leña, que enferma personas. Migramos a gas por cuenta de las tarifas de energía. Claro, es que cocinar, por ejemplo, una estufa eléctrica consume muchísimo. ¿Usted se acuerda en la vieja época del apagón, María Consuelo, hace 30 años, con qué terminamos cocinando? Con cocinol se llamaba. Cocinol se llamaba, efectivamente. Unas estufitas como portátiles que tenían un combustible ahí que además era muy peligroso. Yo recuerdo que en mi casa vendían petróleo líquido en un carro mula. ¿Volveremos a eso? Si el gobierno está diciendo que hay que salirnos del gas para cocinar, no hay muchas alternativas. Pero no es realista, miren esto. Eso implica que todos los hogares... No es realista, es terriblemente regresivo. Eso sí es regresar pero entonces, al pasado. ¿para qué lo plantean?
Pues porque están atrapados en una política pública que salió mal desde el comienzo. Lo que estamos viendo hoy con estas declaraciones, y me parece que hace una tarea responsable. Yo cocino con gas, y yo cocino con gas. Hay 36 millones de personas en Colombia que utilizan cambiar la estufa cuesta una plata, y entonces yo no veo por qué cambiar la estufa si me funciona bien la estufa con gas. Entonces yo entiendo el cambio climático, pero es que nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuáles son realmente los factores más importantes en ese cambio climático. Y Colombia ha tomado una decisión muy ideologizada, a mi parecer, que consiste en decir, como el cambio climático está relacionado con los combustibles fósiles, Colombia va a dejar de explorar. Y esa política pública, dejar de explorar, es la que nos tiene hoy con escasez de gas. Y por más intenciones loables del presidente al decir no exploremos, pues al final la gente va a seguir teniendo su estufa de gas y va a necesitar el gas, con presidente Petro o después del presidente Petro. ¿Por qué? Porque las transiciones toman meses, no años. Transición. Quizá toman décadas esas transiciones. Transición es cuando a usted le ponen el otro caballo y le dicen bájese de este caballo, súbase al otro, pero es que no hay otro caballo, no hay otro vehículo. Transición energética es la manera de ponerle el disfraz. Este moño se llama, Aurelio, un increíble caso ahora de racionamiento de gas. Esto le va a pasar la factura política al gobierno del presidente Petro. Después podemos votar corriente con la transición y todo eso, y escribimos libros y todo. Pero lo concreto hoy es que la noticia que nos da el doctor Roa, con tecnicismos, con el 65%, con el 54%, con 500 y pico BTU, con todo lo que él quiera, es que Colombia perdió la seguridad energética. El país hoy queda notificado por el presidente de Ecopetrol que no tenemos seguridad energética y que dependemos para la seguridad energética. Por ejemplo, para el consumo de los hogares de 36 millones de personas, 9 millones de hogares, la enorme mayoría de estratos 1, 2 y 3, que dependemos del gas externo. Y hay una serie de preguntas, Néstor, que quedan sueltas. Él dice, vamos a traer gas norteamericano por Buenaventura. Vamos a traer gas norteamericano por Buenaventura. Y es que ya hay una regasificadora en Buenaventura. Es que ya hay un gasoducto que lleva el gas de Buenaventura a la terminal de Jumbo para repartirlo al occidente de Colombia. O sea, hoy nos echó hoy otro cuentazo. Aurelio, pues que aquí hay detrás... Hay detrás una planta regasificadora que no sabemos si se la van a instalar o no. Y una pequeña cuenta, Héctor, una pequeña cuenta de números. Señor. Ecopetrol produce más o menos el gas natural en un 70 a 75%. Cuando él nos dice hoy que va a ser solamente un 65%, o sea que hay un vacío del 10% del consumo diario, y ya empezó a subir el gas natural. Me escribe un dueño de varias estaciones de gasolina y de gas, me dice, ya subió en el eje cafetero el gas. El 13% subió el Aurelio, gas natural vehicular en el eje cafetero. Ya subió. Le pido que me disculpe una cosa. Yo la verdad, después de la entrevista al presidente Roa de Ecopetrol, lo que no entiendo, Víctor, es porque él dice que sí, que el año entrante comenzamos a importar, y el presidente Petro en Twitter dice Néstor, una cosa totalmente diferente. El año entrante no habrá déficit de gas. Si no hubiese déficit de gas es elemental, no tendríamos que importar gas, pues. Es que yo creo que el presidente Petro todavía se quedó con esos cálculos que en algún momento la ministra Irene Vélez le entregó y que le hizo decir al presidente que teníamos gas hasta el 2040. ¿Se acuerda? Ya en Davos, el presidente Petro debería charlarse con el presidente de Ecopetrol para conocer de primera mano estas cálculos de Ecopetrol, que el doctor Roa es técnico en el tema y le puede entregar cifras más actualizadas y más ciertas. El presidente de Ecopetrol, Promigas, anunciando que el año entrante importamos gas, y el presidente escribiendo esas cosas, pues lo hacen quedar supremamente mal. El doctor Juan Manuel Rojas es el presidente de Promigas, es la empresa distribuidora más grande, en total son 22 empresas de gas en Colombia. Doctor Rojas, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para toda la mesa de Blue Radio. ¿Cómo están? Doctor Rojas, tengo una diferencia porque ustedes dicen el precio del gas en Colombia el año entrante va a subir 23, y me acaba de decir el presidente de Ecopetrol que el cálculo de ellos es entre 10 y 12%. ¿Por qué la diferencia, doctor Rojas? A ver, Néstor, yo creo que uno, más que casarse con porcentajes, lo que tiene que entender es que vamos a depender de gas importado para cierto tipo de demanda durante un periodo de tiempo.
¿Cuánto aumenta? Depende del escenario que uno tome y de la forma como se contrate ese gas. Si ese gas se contrata a largo plazo en los mercados internacionales, o si se contrata en el spot. Entonces no tiene que trabajar sobre escenarios. Nosotros planteamos en el informe del sector gas distintos escenarios, dentro de los cuales había uno que era el 23%, hay otros que son el 12%, otros que son el 40%, dependiendo de qué tanto de la demanda se atienda con gas importado. Y eso es por eso pues, posiblemente la diferencia que tenemos en ese momento. Puede aumentar un 12% si solamente se suple un 10 o 15% de la demanda con gas importado. Puede aumentar un 23% si se suple el 40% de la demanda con gas importado y dependiendo de la forma como se contrate ese gas. Doctor Rojas, ¿y de qué depende el porcentaje de gas importado que va a necesitarse en Colombia? Obviamente para saber de cuánto va a ser el golpe en el incremento del servicio para los colombianos. A ver, cuando uno mira el sistema donde se hacen las contrataciones de gas en Colombia, lo que nosotros encontramos es que el próximo año vamos a tener un déficit del 7,5%, 77 GBtu aproximadamente. Y en el 2026 del 16%, 190 GBtu aproximadamente. Entonces vamos a tener que importar esas cantidades y eso es lo que en este momento estamos viendo. Va a depender entonces de los volúmenes que tengamos que importar y en las formas como se contrate ese gas por fuera. Claro. Doctor Rojas, ¿en dónde están ubicadas las regasificadoras hoy en Colombia? Usualmente están ubicadas en los puertos, pero ¿dónde están ubicadas? Hoy hay una sola regasificadora, la única regasificadora es la regasificadora del Caribe, se llama SPEC, que está en Cartagena, en Barú, en este momento. Es decir, esa regasificadora. Cualquier importación de gas, perdóneme, doctor Rojas, ¿tendría que pasar por Cartagena para hacer el proceso de regasificación? Es correcto, y quédese con este dato, Colombia consume en promedio entre 800 y 900 millones de pies cúbicos por día. En Cartagena, la regasificadora de SPEC tiene una capacidad de importación de 450 millones de pies cúbicos por día, hoy en día. Que es que pues estamos en capacidad de importar prácticamente la mitad de lo que se consume en Colombia en el día. La mitad, pues imagínese. Doctor Rojas, el presidente de Ecopetrol acaba de decirnos que una de las opciones para importar gas sería vía Buenaventura. Si eso llegara a ocurrir, ¿qué proceso tendría que hacerse para llevar el gas a la planta SPEC en Cartagena, a la regasificadora? No. El gas que entraría por Buenaventura, en ese caso, ya se regasificaría en Buenaventura. Ya es distinto, o sea, es como si se montara otra regasificadora en el puerto del Pacífico. Pero hoy no hay regasificadora en Buenaventura. Hoy no hay ahí, pero hay otras formas de importar el gas, ¿no? Se puede importar en isocontenedores de manera comprimida o micro LNG también. Se ha hecho en el pasado. Doctor Rojas, listo, digamos, ustedes tienen esa capacidad casi para importar el 50% del gas que necesitamos los colombianos y digamos que eso genera una tranquilidad, pero ¿es fácil coger ese gas desde la regasificadora y traerlo a todos los rincones del país o allá se puede generar un cuello de botella? A ver, hay varias cosas. Primero, Promigas no importa el gas, nosotros lo transportamos y lo regasificamos. Quienes lo importan hoy es el grupo térmico. Y esa capacidad que está en SPEC tiene un uso principalmente para usos térmicos. Una de las medidas que habría que tomar en el corto plazo es la flexibilización de los mecanismos de comercialización del gas importado para que ese gas que está destinado para el grupo térmico pueda utilizarse para otro tipo de demanda. Entonces, esa es una medida que se está trabajando con el gobierno nacional. Sí. Lo otro es cómo se transfiere ese gas de la regasificadora hacia el interior del país. Claro. Hace un año, Promigas sancionó un proyecto que ha sido muy importante para Colombia, donde conectamos el sistema de la costa Caribe con el sistema de TGI. Eso entró a funcionar en abril del año pasado y ahí se estaban transfiriendo alrededor de 50 millones de pies cúbicos por día de la costa Caribe hacia el interior. Esa capacidad la vamos a ampliar. Nosotros logramos, después de un diálogo de más de un año y medio con el gobierno, que la CREG emitiera una resolución para aumentar la bidireccionalidad. El tema es que esa obra de direccionalidad va a tardar tiempo y eso lo vamos a tener listo en 2027 para poder mover los flujos, más flujos de los que se mueven hoy en día y pasar esos 50 millones de pies cúbicos por día que están migrando del sistema de la costa Caribe de Promigas hacia el sistema de TGI, sí. Lo estamos ampliando a 170 millones de pies cúbicos por día.
Vale. Mire, sé que usted está en un vuelo y creo que ya está a punto de despegar, ¿cierto? Correcto. Doctor Rojas, le hago la última pregunta sobre el mensaje que pone ayer el presidente Petro en su cuenta de Twitter. Quisiera preguntarle si esto, para no meterle ideología a esto es cierto. ¿El año entrante no hay déficit de gas en Colombia? A ver, ya hay déficit de gas y lo estamos viendo, ¿sí? Estamos trayendo moléculas actualmente no solamente para el uso térmico, sino que también estamos utilizando esas moléculas para otros usos. Esto hay que pensarlo de la siguiente manera. Yo siempre utilizo la analogía del sistema de gas como si fuera un sistema vascular en el cuerpo humano, donde usted tiene los productores colombianos que son el corazón y están bombeando y produciendo gas permanentemente. Se transporta a través de las arterias. Haga de cuenta los tubos de TGI o de Promigas a los distintos órganos del cuerpo, que serían en este caso la demanda industrial, comercial, residencial. Okay. Nosotros importamos gas desde hace algún tiempo, pero lo estamos importando y es como si hiciéramos transfusiones adicionales al cuerpo humano, ¿sí? Pero lo hacíamos solo para uso térmico. Ahora la diferencia es que vamos a tener que hacer más transfusiones externas. Lo vamos a tener que hacer ahora para uso residencial, ¿de qué comercial e tamaño industrial. es el cálculo que ustedes tienen, el déficit del año entrante de gas? En este momento es de 7,5% la demanda, 77 gigabits aproximadamente. ¿Y el año entrante va a ser de cuánto? ¿Pasa de 7% a cuánto? No, es ese. El 2025 es 7,5% y 2026 aproximadamente 16%, que son 190 gigabits. Entonces vamos a necesitar más transfusiones externas. Una Eso última es lo que pregunta, doctor Rojas. Si no cocinamos con gas, ¿usted ve alternativa? En este momento no. Y ese es el problema. A ver, yo creo que nosotros sí tenemos que tener una discusión como país de cómo aseguramos el abastecimiento energético estratégico de nuestro país. Y eso es un cuestionamiento importante si uno quiere mantener el equilibrio de ese dilema energético entre la seguridad energética, entre la sostenibilidad ambiental y la asequibilidad y el costo del servicio. En este momento nosotros estamos perdiendo nuestra seguridad energética y estamos dependiendo de fuentes externas. Y eso es perjudicial para el consumidor final. Y ahí lo que tenemos que recuperar es ese equilibrio de nuestra seguridad energética, desarrollar los recursos propios para recuperar esa seguridad en nuestro abastecimiento. ¿Esto se arreglaría cambiando la idea de no explorar nuevos pozos de gas? Sin duda, es que el que no explora no encuentra. Entonces, tenemos que explorar nuestros recursos, tenemos que desarrollarlos, los recursos internos. Para Colombia es muy benéfico que se desarrolle el proyecto Uchuva, que llamamos Sirius ahora, que le vaya bien a Ecopetrol en su proyecto con Petrobras, que se desarrolle el proyecto KGG, que es el que tiene Ecopetrol con Shell. A Colombia le conviene eso, porque recuperamos nuestra soberanía energética y no dependemos de fuentes externas. Ese es el tema, hay déficit de gas inminente y perdimos la soberanía energética. Doctor Rojas, ha sido usted muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, esta mañana en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una nueva amenaza contra la Jurisdicción Especial de Paz, que fue creada luego del acuerdo con las FARC, surgió luego de que el comisionado Oti Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional, que tiene un plazo máximo de operación de 20 años, con prórroga incluida. Patiño dijo en entrevista con El Espectador que, en su opinión, prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP afecta a la administración de la justicia ordinaria, y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios, cuando, según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, lamentó la posición del gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de esta jurisdicción y advirtió que si esa idea se cristaliza, podría abrirse la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia debido al alto riesgo de impunidad.
llegó el momento de volver a hablar, por ejemplo, de los colados en Transmilenio, un problema que cada vez deja más líos económicos para el sistema de transporte público de la capital de Colombia. En cifras del alcalde Carlos Fernando Galán, las personas que se están colando en Transmilenio provocan pérdidas superiores a los 400.000 millones de pesos al año, en un contexto en el que el sistema de transporte de la ciudad está enfrentando un déficit que ya supera los 3 billones de pesos. El monto que se deja de recaudar por los colados representa el 13% de ese total de problemas financieros para... 7:45, veo que la gente está inquieta con el tema del gas. Creo que desafortunadamente hay razones, Víctor, para estar inquietos. Va a subir el precio del gas de una manera considerable. Y parece que solo queda la leña, ¿oyó? Porque lo que le acabo de escuchar al presidente, el presidente dijo, presidente de Promigas, no hay otra manera. Pero padre, es que no hay... y Néstor, es que se empiezan a materializar lo que nos decían los técnicos hace 1 año y medio, hace 2 años. Mire, pila, si no firmamos nuevos contratos hay que importarlo a la vuelta de la esquina, y la vuelta de la esquina ya llegó, ¿no? Si no lo importamos se suben las facturas. Recuerde las entrevistas de hace un par de años, Néstor, y efectivamente Ecopetrol dice 12%, Promigas 23%, podrían subir inclusive más. Si importamos gas, eso deja una mayor huella de carbono que producirlo nosotros mismos, y efectivamente eso va a ocurrir. Y Néstor, vamos a terminar produciendo energía con más combustibles líquidos, que son más contaminantes. Claro. Es decir, nuestra matriz energética va a ser un poquito más sucia, y por querer ser más limpios, por no planear una transición energética más organizada y responsable, va a ocurrir todo lo contrario, además del impacto económico. Hay una respuesta que me están dando, María Consuelo, desde Promigas. Anoche fueron los 50 años de Promigas y dieron la siguiente estadística, Héctor, que a usted le puede interesar. Sí hay alternativa para el gas, que es el hidrógeno. Pero para llegar al hidrógeno, nos vamos a demorar siglos. Así es. ¿Sabe cuánto vale reemplazar? ¿Cuánto más cara sería la energía por hidrógeno? Es reemplazable. 3 veces más para los estratos 1, 2 y 3. ¿Sabe cuánto vale para la economía colombiana, Víctor, poner a funcionar la economía a punta de hidrógeno y no de hidrocarburos? Uy, no sé, eso debe superar los 200, 300 billones de pesos. 27 reformas tributarias se necesitarían para eso, es decir, la transición casi energética... 400 billones de pesos entonces. Claro, la transición energética es lo que toca, pero va a ser carísima y toca hacerla bien. Pero le falta, tiene un mal dato en la cuenta. Señor. María Consuelo, un minutico. ¿Usted oyó lo que dijo el de Promigas? Que habría que traerlo en contenedores. O sea, la cuenta suya está por lo bajo. Usted sabe lo que es traerlo en contenedores. Es traer una pipa gigantesca desde Texas, pasando por Panamá, para llevarla a Buenaventura. Bueno. Y de ahí, ¿para dónde? Sube. Entonces, la cuentica me le sube. Le quería decir a Aurelio solamente, el departamento de Carreta, de que vamos a la transición, de que hay que salir de los combustibles fósiles, eso tiene un límite, y ese límite, esa barrera es contra la que nos estamos estrellando el día de hoy. Y el límite es el bolsillo, además, porque entonces estamos enfrentando una situación inédita en la historia de Colombia, y es que va a haber escasez de energía y escasez de gas. Escasez de energía por cuenta de que los embalses están 20% menos de lo histórico por la falta de lluvias. Y lo de gas, entonces el gobierno lo que nos dice es la planta regasificadora de Cartagena, SPEC, que está a tope, se va a dedicar para el déficit del consumo de las familias, y por favor, señores de las térmicas, generen energía con gasolina o con diésel, lo cual es costosísimo, pero adicionalmente es inviable desde el punto de vista ambiental, porque es más contaminante aún, o sea, la contradicción es más grande. Entonces, ojo, aquí vamos a terminar en transición energética, pero de la modernidad a las cavernas, porque es que si no hay una política pública que garantice la importación de gas, y debe ser la ampliación de la planta SPEC de regasificación de Cartagena, lo cual implicaría acortar el tiempo de licencias ambientales para poder ampliar su capacidad, que está a tope, pues terminaremos cocinando nuevamente con cocinol. Con leña. Lo comido por lo servido, pero María Consuelo, abuelas, Héctor. Señor. Yo creo que hay que hacer varias precisiones, me parece. Lo primero es que no va a haber escasez.
el hecho de que Colombia no produzca lo suficiente de lo que Del mercado frente a lo que interno, sí, consume, Héctor. frente a lo que consume, no quiere decir que haya Se va a escasez. aumentar, no va a haber escasez, pero se va a aumentar Por ejemplo, Colombia no produce trigo y no hay escasez de trigo. Pues porque se lo importa. traemos. Porque es más caro. Claro, Eso es lo que exacto. estoy diciendo, exacto. escasez No, no. de lo interno, para tener que suplirla, para Pues, insisto suplirla en con el la ejemplo. importación. Vamos a ver, Insisto en el ejemplo. No hay nos pongamos. escasez. A ver, Héctor, usted tiene razón. No, no hay escasez de trigo en Colombia, no hay escasez. Pero a ver, véalo. Pero va a ser más caro. Vamos a dejar de ser autosuficientes. Es va a haber que sí, escasez. claro. Eso es otra cosa. De exacto. energía eso es otra al cosa. mismo tiempo. Pero estamos de acuerdo. Hay déficit de gas desde la perspectiva de la producción interna. Eso es pues absolutamente cierto. Eso pues ya no hay discusión. Tal vez solo lo discute el presidente Petro, que es el que tiene alguna cifra distinta a la que tenemos los demás colombianos. Que Colombia no produce el gas suficiente para lo que demanda está claro. Okay. Eso no quiere decir que haya escasez. Eso, si digamos, no para tranquilizar a los pobres oyentes, porque es que yo me imagino un pobre oyente oyendo esto asustadísimo que no va a tener con qué cocinar. No, sí va a tener con qué cocinar, porque lo vamos a traer de otra parte. Se importa. Claro, pero Héctor, pues si se importa, pues como importamos el trigo para hacer el pan, claro, lo que no tenemos, pues lo traemos de otra parte. No tenemos trigo en Colombia, pero en cambio gas sí tenemos. Sí tenemos, es la gran diferencia. Entonces, y siempre habíamos tenido. Entonces ahí va la siguiente pregunta. Uno importa lo que no tiene. Que es, ¿por qué llegamos a la circunstancia de déficit? Llegamos a la circunstancia de déficit porque buscamos gas, encontramos gas, pero convertir ese gas a la manera como se tiene que convertir para llevarlo a la cocina de nuestras casas demora un tiempo. Y ese tiempo, en los dos proyectos que hay, uno que se llama Uchuva y otro que no recuerdo cómo se llama, pues se ha demorado más. El déficit de gas del 2025 no es resultado de una decisión equivocada o no. O sea, usted cree que es coincidencia que estamos en el gobierno, pero déjeme decirlo. En el gobierno que detesta los hidrocarburos, en el gobierno que se opone a la exploración, a la autosuficiencia energética, y no vamos a tener gas, y es una coincidencia. Pero déjeme decirlo para que no haya prejuicios, que es, en Colombia hay unos proyectos que si estuvieran hoy, digamos, ya disponibles para ser comercializados, no tendríamos el déficit. Ese proyecto se llama Uchuva y me recuerdan cómo se llama el otro, que no me acuerdo. Bueno, son dos, pero fundamentalmente Uchuva. Lo que pasa es que ya no les podemos decir así, pero... Uchuva y Tayrona. Hay otro que se llama Comodo. Esos dos proyectos, Comodo y Sirius. Esos dos proyectos empezaron a desarrollarse en Colombia hace aproximadamente 12 años. No tienen nada que ver con la decisión del presidente Petro, que puede ser equivocada o no, de no explorar para encontrar más gas. Pero yo no entiendo el gas que ya habíamos encontrado. Pero permítame, Aurelio. La responsabilidad. Decir que podemos importar y que no es culpa de Petro. Bueno, vaya, compra el gas. Exacto. ¿Qué puede echar discursos? Y podemos hacer todo un ensayo. Espere que yo quiero que termine. Está pagando ya hoy. Yo quiero que Héctor termine de desarrollar su argumento de que esto no tiene nada que ver con la política antipetróleo y antigas del señor presidente. Lo de hoy no tiene que ver con lo del presidente Petro. Puede ser que la decisión del presidente Petro agrave la circunstancia en los próximos años. Puede ser que en el año 2030 efectivamente el déficit sea todavía mayor, pues porque no estamos buscando más gas del que ya estamos buscando, sino que nos quedamos con lo que teníamos. Ese puede ser la consecuencia del presidente Petro en el 2030, pero no en el 2025. ¿Y eso para qué sirve? Dice Aurelio. Efectivamente no sirve para mucho. Efectivamente, los colombianos tenemos que... En 2 años no se ha hecho nada, no se ha ampliado la capacidad. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. No se ha hecho Exacto, perfecto. Héctor, solo cabe entonces la siguiente pregunta. ¿Se hubiera podido haber hecho algo para que no hubiera déficit el año entrante? Claro que sí. En algún momento les sugiero... Ilústrenos a los oyentes. En algún momento les sugiero, Héctor, ¿qué se hubiera podido hacer? Guardar el espejo retrovisor, porque este gobierno lleva 2 años y pico. O sea, vamos a seguirle, proyecto que no funciona desde hace 12 años, Néstor. ¿Cómo?
pero el proyecto que no funciona se comenzó hace 12 años. Yo pregunto, hago la pregunta y lo hago de ignorante, por supuesto este no es ningún tema de mi especialidad, es que se hubiera podido hacer para que no hubiera podido déficit hacer muchas en cosas, el 2020, Héctor. en el 2025, Héctor, cada vez que en se el explora 2025, un oleoducto, no en el cada vez que se 2030, explora sino en el petróleo, se puede 2025. encontrar Luis gas. Ernesto, No sé, los proyectos pilotos del Ricardo. Magdalena Medio que se suspendieron, por ejemplo, Los de podrían fracking. haber Por ejemplo, ayudado. Termina Héctor, si termina algún día don Héctor, y No, después... yo y ya después terminé sí. con esa pregunta. Yo ya terminé con la pregunta. Estoy esperando la respuesta. Vale. ¿Qué se hubiera podido hacer A ver, para evitar Luis Ernesto. déficit en el Luis 2025, Ernesto. no en el 2030 Héctor, o en el permíteme. 2050, Lo sino que, en el lo, que, 2025? lo que no podemos, yo sé que estamos Hago la hablando hoy del aclaración, gas. Luis Ernesto, perdón, que está preguntando Ricardo sobre los proyectos pilotos del Magdalena, Magdalena Medio, claro. ¿Sabe Se quién suspendieron. enterró y suspendió esos proyectos pilotos? La ministra Pero miren, Irene Néstor, Vélez así es. del actual gobierno, Como Almeida la, Aguilar. la misma que dijo que teníamos gas para siglos, la misma que dijo Y por que eso es esto no iba a preocupante pasar que nunca. hace tan solo unas horas el presidente repita lo mismo que ya todos sabemos que está equivocado y que el mismo presidente de Ecopetrol nos lo dijo acá, y es que no hay gas suficiente. Pero miren, Néstor, algo que no podemos perder de vista en esta discusión del gas es que este septiembre todos, absolutamente todos los colombianos estamos viviendo el efecto del cambio climático. Usted tiene 200 incendios, hace una semana estábamos hablando de lo que estaba pasando en el Huila, la tragedia. Estamos teniendo racionamiento en Bogotá. Y claro que el cambio climático es una preocupación, pero el discurso del presidente se está chocando contra la cruda realidad. El cambio climático no se enfrenta con discursos, se enfrenta con inversiones de adaptación al cambio climático y de transición energética. Esas inversiones requieren una fuente económica. Esa fuente económica hoy en Colombia son los hidrocarburos. Hoy todos los hogares tienen gas, no van a poder transformarse en cuestión de un año con sus estufas a otra tecnología mejor, sino seguramente se transformará en una peor. Entonces, el discurso de que es necesario, digamos, de hacerle frente al cambio climático requiere un plan detallado e inversiones concretas. El presupuesto de ambiente en el gobierno creció apenas el 3%. La plata para mitigación del riesgo del cambio climático ya vimos que está invertida en la tragedia de los carrotanques. Entonces, lo que debemos demandarle al gobierno es, sí, acciones concretas contra el cambio climático, en mitigación de riesgo, en adaptación, en inversiones. Pero lo que también tenemos que exigirle es que acabe con ese discurso falaz que evitando la exploración en Colombia de gas y de petróleo, vamos a salvar el mundo. Porque la realidad es que Colombia produce tan solo el 3% del petróleo que demanda todo el planeta, y lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de esa política equivocada, llena de discurso, pero que lamentablemente no resuelve el problema real de la gente. 0.5% es la cuota de Colombia en el efecto invernadero. Yo quiero responderle. Menos, la mitad de 1%. Y así, digamos, salvar el mundo va a ser un poquito difícil. Yo quiero responderle muy suponiendo que concretamente pasamos a cero, Héctor, que eso es- porque él dice, ¿qué se hubiera podido hacer? Uno, ampliar la capacidad de SPEC, que es la regasificadora de Cartagena, que hoy en día está a tope. Y si se importa vía Cartagena, no hay cómo regasificar. O sea, no podríamos viabilizar el gas para el consumo en la familia. Así O se sea, importe, no habría lo cómo primero era, hacerlo se efectivo. hubiera podido ampliar esa capacidad. Y lo segundo que se hubiera podido hacer es garantizar una planta regasificadora en Buenaventura, porque hoy en día no es viable, no existe una planta, con lo cual el suroccidente tendría que importar en contenedores y regasificar en Buga, lo cual sería muy insuficiente para el consumo de esa región. me dice aquí una oyente acuciosa, María Consuelo, me dice que estamos Dígale, Albeiro, dígale. en los efectos del fenómeno. ¿Qué dice Aurelio? ¿Qué? Néstor. ¿Qué es lo que está diciendo Albeiro? ¿Aurelio? Sí, Néstor, que le voy a dar unas ideas. No, es que está al aire, Héctor. Aurelio, póngase los audífonos, por favor. Sí, pero Me dice una oyente acuciosa lo siguiente: estamos viviendo el fenómeno de la niña Irene, y tiene razón. 7:50. Sobre la planta regasificadora de Buenaventura, hace apenas una semana, el 19 de septiembre, la unidad de planeación minero-energética dijo que va con ese proyecto que costará $700 millones. Sí, claro. 2 años hoy, más tarde. 2 años después. Pero es que la planta regasificadora es para importar. La pregunta de Héctor es, ¿cómo hacemos incluso para no importar? Claro que había que hacer muchas cosas. Por ejemplo, potenciar todavía más la producción de gas de Ecopetrol. Ecopetrol es el responsable del 70% del gas en Colombia.
cómo repotenció el doctor Roa, en vez de echar discursos, cómo repotenció para aumentar esa capacidad ante un aumento de demanda que no tenía respuesta en la oferta. Es que esta estrechez de demanda frente a oferta en gas no apareció hoy. Canacol, llamemos a Canacol Energy. Canacol Energy se cansó de decir necesitamos ampliar los gasoductos, necesitamos ampliar, sacar el gas de Córdoba, por ejemplo, para otras partes del país. Eso tampoco se hizo. Y al final no salen con el negocito, porque ya me estoy yendo a negocio, de que vamos a tener que importar gas de los Estados Unidos, el 25% gas de los Estados Unidos. Gran negocio para los gringos. Ahora, gran derrota para anunció Colombia. el presidente de Ecopetrol que eso será en noviembre, es decir, estamos a un mes de saber cómo y por dónde viene el gas que vamos a comprar. Prepárese en cualquier Néstor, caso. y veníamos con un plan de energía. La última, Daniel. Néstor, el país venía con un plan de transición energética ordenado que no va a pasar de la noche a la mañana. Eso es lo que le está prometiendo Gustavo Petro, lo que le prometió Irene Vélez al país, que esto lo íbamos a hacer de la noche a la mañana, y ningún país del mundo lo ha hecho. Esto ha tomado décadas, 2, 3, 4 décadas, en hacer esa transición energética, de pasar de energías sucias, capital sucio, a energías limpias, y acabaron con el combustible, acabaron con la capacidad del combustible de la transición energética, que es el gas. Yo veo que esto va a salir muy mal. El año entrante, todos los expertos lo están diciendo, va a haber un déficit de gas a nivel nacional, va a tocar importarlo a precios seguramente muchísimo más altos para el consumidor final, y vamos a ver con qué historia sale el gobierno de Gustavo Petro cuando los precios del gas aumenten, cuando haya escasez o cuando terminemos en racionamientos. Y la culpa es del presidente Gustavo Petro, que ya lleva 2 años tomando decisiones de entorpecer la transición energética. Vendrá un tema de responsabilidades políticas, por supuesto. 8 en punto. Claro, segundos. Por eso era mi pregunta, Néstor. De qué se hubiera podido hacer, y agradezco mucho la respuesta de María Consuelo, de Aurelio, de algunos oyentes aquí que me han escrito. María Consuelo dice con toda razón, supongo, yo no tengo conocimiento de eso, había que mejorar la regasificadora de Cartagena porque no tiene suficiente capacidad para regasificar lo que tenemos que importar, y entonces eso nos puede traer un problema porque ni siquiera importando tendríamos gas. Aurelio dice había que repotenciar unas cosas en Ecopetrol, y hay un tema que tal vez lo mencionó María Consuelo y que me lo escriben aquí unos oyentes, que es el tema de haber parado los pilotos del Magdalena Medio por el tema del fracking y por el principio de precaución. Y en eso entonces hay que meter también a mis amigos magistrados de la Corte Constitucional, ¿no? Porque recuerde usted que el tema del fracking tiene también que ver con decisiones en las que se ha hecho eficaz el principio de precaución. Y déjeme decirle,